panel tenemos la presentación inicialmente de una gran experiencia que hay sobre el tema de agricultura familiar, que es la Argentina, y con el tema de la reparación histórica de la agricultura familiar para la construcción de una nueva ley de ruralidad en Argentina, el caso de la ley 27.118. Tendremos la presentación por parte de la senadora Graciela de la Rosa, quien es presidenta de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Congreso de Argentina. Por favor, senadora. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. La verdad que para mí es un honor haber sido invitada en este querido foro internacional y sobre todo, como le comentaba a los compañeros, volver a México, porque yo viví 4 años en Puebla cuando fui asilada política de este país, en la época de la dictadura militar en la Argentina, y son cosas, bueno, que uno no olvida. En esos momentos difíciles fue el gobierno y el pueblo mexicano quien, me tendió las manos, y por eso siento una emoción terrible volver acá como senadora de la Nación. Bueno, creo que la invitación tiene que ver, la invitación a la Argentina, ¿no es cierto? Bueno, yo soy senadora, como ustedes saben, presido la Comisión de Agricultura del Senado de la Nación, que es una comisión, bueno, que tiene muchos temas, ¿no es cierto?, pero que en el tema de las economías regionales y en el tema de agricultura familiar ha trabajado mucho y hoy tenemos ley en la Argentina. Pero esta ley, que es la 27.118, que la vemos ahí, en realidad yo le comentaba hoy a los compañeros y compañeras que es una ley que estuvo muy poquito tiempo en el Congreso de la Nación, tanto en diputados como en senadores. ¿Por qué? Porque lo importante de la ley de agricultura familiar que hoy tiene la Argentina es todo el proceso previo de trabajo, fundamentalmente de las organizaciones campesinas y de nuestros pueblos originarios. Ellos trabajaron durante años para consensuar un proyecto de ley que finalmente llegó al Congreso de la Nación. Es decir, tampoco fue de meses, fueron años de trabajo y de concientización de la necesidad de tener una ley de agricultura familiar en la Argentina. Y digo esto porque a veces parece el camino duro, un camino pesado, pero sin embargo es un camino que hay que hacer, es un camino que hay que desarrollar y llegar finalmente a una ley, un marco legal que asegure derechos a nuestros agricultores y a nuestras agricultoras, a nuestro campesinado y a nuestros pueblos originarios. De eso se trata la ley, de asegurar derechos. Tampoco el esfuerzo de todas las organizaciones campesinas a veces, bueno, puede caer en saco roto si es que no hay, yo creo que esa expectativa de que un gobierno nacional o gobiernos provinciales tomen esa iniciativa y la hagan suya. Y esto pasó en la Argentina, porque a veces decimos, bueno, es una muy buena ley, la ley nuestra, pero bueno, también tenemos que ver en qué contexto se pudo debatir y sacar esta ley. Y bueno, y es en el contexto justamente de un proyecto nacional y popular. Es en el contexto de un gobierno que ha sacado no solamente la ley de agricultura familiar, sino muchas otras leyes que aseguran derechos a los argentinos y a las argentinas. Y en ese contexto de dar más derechos a quienes necesitan es donde se sanciona la ley de agricultura familiar. Por eso es importante el contexto donde se da y en ese sentido toda lucha es buena. La lucha hay que seguir hasta llegar y sacar. ¿Por qué? Porque es justa, porque es
una lucha justa. Bueno, esta es nuestra ley argentina y muchos me han preguntado por qué se llama justamente un régimen de reparación histórica de la agricultura familiar. Y bueno, creo que se trata justamente de una reivindicación y de hecho es una reparación histórica. Porque uno habla de Argentina, bueno, y piensa en la Argentina de la Pampa, piensa en los grandes terratenientes, en las vacas, en el trigo, en la soja, y todo eso es real. Es decir, hay una estructura agraria en la Argentina y esa estructura es real y existe. Pero también siempre existieron los pequeños productores, el campesinado, es decir, nuestra agricultura familiar. Siempre existió, pero estaba, bueno, estaba como invisible, digamos, a los ojos de las políticas públicas. Y justamente las acciones en favor de la agricultura familiar, creo que las inicia Néstor Kirchner ya en su primer gobierno con medidas revolucionarias. Y entonces lo que vamos a ver en esta ley es que es una ley muy nuevita porque es una ley que sancionamos en diciembre del año pasado, se promulgó en enero y ahora está en pleno proceso de promulgación y de reglamentación. Yo por eso les había traído, Juan Pablo, si tenés, unos ejemplares de la ley. Creo que trajimos 10 ejemplares de la ley argentina, vamos a distribuir entre los compañeros que están acá y los que están en las redes, los que están trabajando este proyecto de ley. Ahí está pidiendo los ejemplares. Bueno, ahora se está trabajando en la reglamentación y el Ministerio de Agricultura de la Nación Argentina, que es justamente el que tiene a su cargo toda la implementación de esta ley, justamente está trabajando en un proceso de reglamentación absolutamente participativo. Porque lo que tiene esta ley es que han participado todos. Yo recordaba cuando la compañera hablaba de la red y de otras organizaciones campesinas en México, por eso teníamos el FONAF allá en Argentina, que era el frente de, no sé, eran como 400 organizaciones campesinas de todo tipo, que se pudieron poner de acuerdo, se pudieron organizar, y ese foro está presente en la ley también, es reconocido por el Gobierno Nacional, es reconocido por el Ministerio de Cultura de la Nación y forma parte de todo de toda la reglamentación, sí, dale, son 10 nada más, la reglamentación que se está haciendo. Por eso, en ese ejemplar que estamos distribuyendo, ustedes ven que entre capítulo y capítulo hay para hacer notas y preguntas, porque es la herramienta que está utilizando el Ministerio de Cultura de la Nación Argentina para reglamentar. Lo está haciendo con todas las organizaciones, absolutamente participativa. Y ahí cada uno dice lo que piensa. Bueno, brevemente, ¿en qué consiste la ley? Bueno, esa reparación histórica, dijimos, es una reparación histórica hacia nuestro campesinado, una reparación histórica, un reconocimiento de la diversidad de la Argentina. Porque Argentina no es solamente la capital federal, la Argentina es un país federal donde hay mucha diversidad étnica, una diversidad que nosotros recién, quizás estos años, estamos diciendo que es uno de los fuertes que tiene la Argentina, y poder hacer políticas públicas reconociendo al otro, con el otro, y reconociendo la diversidad productiva, social, étnica que existe en nuestra Argentina. Por eso es reparación histórica, porque también el reconocimiento que la Argentina es América Latina. Y esta, bueno, como ya muchos dijeron, la ley de agricultura familiar tiene que ver fundamentalmente con la seguridad y soberanía alimentaria. Eso es fundamental, creo que es el eje de todo. Y por supuesto que es una ley soberana. La Argentina también tiene otras leyes donde ha asumido la soberanía, por ejemplo, de las tierras. Tenemos una ley de tierras que acota la propiedad extranjera de las tierras. Eso también lo hicimos hace 3 años. Es decir, que todas estas leyes no son aisladas, sino que tienen que ver con otras leyes reparatorias de derechos humanos, de derechos sociales,
y de profunda soberanía política y económica que la Argentina reclama para sí y que, bueno, y tiene expresión en el Parlamento argentino. Esta ley, como dije hoy, fue muy trabajada por las organizaciones, tiene casi el 80% de todo lo que se ha trabajado en esas organizaciones, un 20%, bueno, fue cambiando, se fue trabajando también con otros sectores, pero hemos logrado que en el Congreso de la Nación Argentina es una ley que se ha aprobado por unanimidad de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores de la Nación. O sea que es expresión real de lo que el pueblo argentino estaba necesitando. Bueno, todo lo que hoy ya comentaron los compañeros acerca de la necesidad, bueno, de valorizar y de dar derechos como sujeto agrario a nuestro campesinado, son los objetivos. Es una ley que tiene muchos objetivos generales, muchos objetivos también que hacen a todo lo que es la agricultura familiar, pero fundamentalmente, a ver si vamos pasando, así yo no... Bueno, todo lo que ustedes ven que es los objetivos generales de la ley, eso está perfectamente delimitado. No quiero volver a repetir porque son todas las cuestiones que hoy en este foro tan importante se han dicho. La necesidad, lo que significa el desarrollo rural, el desarrollo territorial, lo que significa de nuestros pueblos originarios, recuperar los valores, recuperar los saberes ancestrales, y sobre todo dar derecho y reconocer como un sujeto agrario a nuestro campesinado, que de eso se trata. Bueno, si seguimos. Bueno, por eso los que tienen la ley, si no después también se la mandamos, para analizar la ley en sí tenemos 6 ejes temáticos, que es bienes naturales y ambiente, procesos productivos y de comercialización, desarrollo tecnológico, asistencia técnica e investigación, educación, formación y capacitación, infraestructura y equipamientos rurales e instrumentos de promoción. Es decir, el cuerpo, digamos, de esta ley tiene estos 6 ejes temáticos que, bueno, todos que estuvimos escuchando hoy todas las exposiciones, creo que resume también toda la necesidad que hay con respecto a la agricultura familiar y a una ley que la promocione. Sí, seguimos. Es una ley que tiene en el tema de la tierra, habla el acceso a la tierra y considera la tierra como un bien social. Y la creación del banco de tierra. Yo creo que eso es fundamental. Cuando en los primeros capítulos vemos que parte la ley de lo que son los bienes naturales y el ambiente, y donde habla de, ustedes ven ahí, acceso a la tierra, creación del banco de tierra, regularización dominial, yo creo que esos 3 componentes hablan a las claras de dónde partió la ley, que no es una construcción de arriba hacia abajo, no es que a alguien se le ocurrió que sería bueno tener una ley de agricultura familiar, sino que esto partió desde abajo y desde las necesidades reales del campesinado argentino. Por eso esto es fundamental y esto es lo que garantiza nuestra ley en lo que es bienes naturales y ambiente. Seguimos. Además sigue con todo lo que con todos los procesos de producción y de comercialización, que mucho se ha discutido hoy. Creo que mucho se ha discutido también con respecto a si las políticas públicas referidas a la agricultura familiar tienen que ver con lo social o con lo productivo. Porque yo creo que en ese sentido hay que ensamblar, como decían los compañeros, hay que ensamblar las políticas sociales y las políticas productivas. ¿Por qué el ensamble? Pero justamente porque hubo mucha exclusión. No puedo a partir de bueno, a partir de hoy todas las políticas para la agricultura familiar son productivas y dejo todo lo que son subsidios, No, no es posible eso. O sea, no es posible por la enorme exclusión social que trajo, yo creo, un sistema liberal y neoliberal, no solamente en México, en la Argentina, sino en América Latina. Cuando un sistema político excluye a los sectores populares, ocurre esto, que tenés que reparar, que necesitas una ley de reparación y al mismo tiempo tenés que ensamblar con políticas sociales para reparar a los que ya tienen hambre, a los que ya tienen necesidades.
a los que ya quieren que sus hijos vayan a la escuela. O sea, no hay, digamos, una dualidad. Se ensamblan esas políticas para que lo productivo y todo lo que sea la comercialización y todos los aspectos de innovación productiva y todo lo que significa mayor productividad para la agricultura familiar sea una realidad y la familia tenga el ingreso genuino que se merece para ella y para toda su familia. Entonces, vimos el aspecto de la tierra. La ley tiene todos los aspectos que significan la producción y comercialización. Por supuesto que es fundamental el agregado de valor en origen, la producción y la comercialización. En la comercialización se aprovecha también todo el proceso que ya existe en la Argentina con las ferias francas, la necesidad. Habla la ley de la creación de ferias francas a lo largo y ancho del país, las ferias nacionales o federales, donde además que el productor venda a un precio justo su producto, también el cliente, el consumidor, el argentino, digamos, que compra, tenga también un precio justo. Porque hay algo muy interesante que yo escuché hoy acá y que también nosotros estamos discutiendo en la Argentina y que es absolutamente real, que es cómo se distribuye el ingreso a lo largo de las famosas cadenas de valor que se llama. Porque en esas famosas cadenas de valor, por supuesto que hay dos extremos débiles. El primer extremo débil del campesinado, del productor de los bienes y los alimentos. Y en el otro extremo, digamos, el consumidor, el que compra caro, al que le venden barato, que es el agricultor familiar, y el consumidor, que yo creo que pasa acá en México como pasa en la Argentina, que le venden caro. A lo largo de toda esa cadena de valor hay sectores concentrados en la industria y también en los procesos de comercialización que se quedan con la renta que genera el campesinado y el pequeño productor. Por eso en la Argentina también hemos sacado una ley y estamos discutiendo qué está ocurriendo con eso, porque eso es una cosa que hay que solucionar, pero creo que la solución viene de una intervención del Estado. Es decir, cuando hay un proceso, no podemos, es imposible dejar que las empresas sean las que definan en el mercado, porque las empresas ya, bueno, tienen otro objetivo. Las empresas de por sí tienen su objetivo, que es, bueno, maximizar su ganancia. Es decir, es el Estado, es la gente, es el gobierno que elige la gente el que tiene que definir las grandes políticas públicas y sacar las leyes y los instrumentos necesarios para que así sea. No la empresa. Por eso la intervención del Estado es absolutamente indispensable en estos casos. Y eso la ley también lo contempla. O sea, la intervención del Estado para asegurar un precio justo en la producción y a lo largo de la comercialización de los productos. Y hablamos también hoy, se habló en este foro que es muy importante, todo lo que significa el desarrollo tecnológico, la asistencia técnica, la investigación, la tecnología. Bueno, ese es un tema que está incorporado en esta ley, que es fundamental para el desarrollo de la agricultura familiar, pero también les tengo que comentar que ya se inició en la Argentina en el 2005. Se inició un proceso muy fuerte de innovación tecnológica y de crear tecnología para la agricultura familiar. Yo me acuerdo que en mi provincia, pues yo soy la provincia de Formosa, que es una provincia que está al norte de Argentina limitando con el Paraguay, pero es que es la zona donde está el 80% de nuestros agricultores familiares. Es decir, está la pampa húmeda con su estructura, que todos saben la estructura que tiene, de grandes terratenientes, y después está toda la agricultura familiar, en el norte de la Argentina está el 80%. Y yo me acuerdo que una de las cosas más imponentes que yo vi es la inauguración en mi provincia del CIPAF. Hay 5 CIPAF en la Argentina, que son los centros de validación de la tecnología para la agricultura familiar. Cuando se inauguró el primero en el 2005, la verdad que era una cosa, decía, pero ¿cómo? Va a haber un organismo técnico especializado
en la innovación y en la tecnología que necesita la agricultura familiar. Y así fue y así es. Pero además, no solamente valida tecnologías, mejora la semilla, los rendimientos, analiza el porqué de cómo se puede lograr la productividad con poca tierra. Además, crea instrumentos y herramientas. O sea, crea, por ejemplo, qué sé yo, para nuestros algodoneros en toda la zona norte de la Argentina, crea máquinas herramientas, crea cosechadoras especiales de algodón para la agricultura familiar, es decir, cosechadoras de algodón que sirven para las pequeñas parcelas. Es decir, y todo eso existe y se da. Y bueno, con gran apoyo, ¿no es cierto?, del Ministerio de Cultura de la Nación y del INTA, que es un organismo donde están, creo, los mejores técnicos de la Argentina, y además de la técnica, creo que acá lo que vale es el compromiso social y político hacia un modelo de ruralidad en la Argentina, que no es que se antepone o se contrapone con un modelo de agricultura comercial, sino que son dos realidades distintas. Entonces, ¿dónde ayuda el gobierno? Ahí donde necesita, que es la agricultura familiar. Sí, adelante. Bueno, ahí estaba una de las cuestiones de la ley que estaba en la diapositiva anterior, es justamente crear un centro de validación y de semillas nativas para que la agricultura familiar tenga, no solamente tenga sus semillas y además rescatar esas semillas de cultivos ancestrales que en la Argentina hoy se está rescatando. Bueno, la educación. La educación propone la ley también que la educación rural sea un servicio público. Pero además le da mandato al Ministerio de Educación de la Nación sobre cómo promover todo lo que sea la educación rural. Pero acá tenemos que decir que en esta ley mucho se está haciendo ya en educación rural, porque en todas nuestras provincias, sobre todo en el norte de la Argentina, donde la ruralidad es muy grande, ahí ya hay muchos programas y se trabaja duramente en lo que es educación rural. Educación rural, todo lo que es la escuela técnica. La escuela técnica en la Argentina había desaparecido en la década del 90. En la década del 90 desaparecieron todas las escuelas técnicas y bueno, tampoco teníamos industrias, comprábamos todo de afuera, había una apertura de la economía, bueno, ¿y qué iban a estudiar? ¿Quién iba a estudiar en una escuela técnica y para qué? Bueno, se abrieron más de 20 escuelas técnicas de primer nivel en mi provincia, en un estado estoy hablando, que son escuelas técnicas que están ahí cerquita de la chacra del productor. Ahí están. Y ahí trabajan los técnicos, ahí se reciben los chicos y esos chicos después ya están estudiando en universidades para ingeniero agrónomo, bueno, y todo, veterinario, todas las, siempre eligen las carreras que están relacionadas con sus saberes, con su tierra. Bueno, creo que esa es una cuestión fundamental de saber que la educación rural tiene que estar absolutamente presente, pero no trasladar, digamos, la educación urbana a la rural. No, la educación rural tiene sus propios valores, tiene sus propios conocimientos y se trata justamente de validar esos conocimientos y darle, bueno, a los chicos y a los adolescentes la formación que se merecen. Sí, adelante. La ley también tiene un capítulo muy especial en todo lo que es infraestructura y equipamientos rurales, porque es absolutamente necesario. Cuando hablamos de infraestructura también hablamos de la vivienda. Hace un mandato de que así como se construye, que haya una paridad, digamos, así como se construyen tantas viviendas urbanas, y que justamente esa construcción de viviendas urbanas tiene que ver con la migración del campo hacia la ciudad, asimismo se construyen las viviendas rurales. De hecho, en mi provincia, en el norte de la Argentina, ya hay viviendas rurales, que se llaman las viviendas PAIPA, porque el PAIPA es un programa de apoyo al pequeño productor. Entonces, llama la atención, ¿no es cierto?, que uno va en una ruta y ve todas las casitas paiperas, le dice, que son las casitas de nuestros agricultores que están a veces cerca de la ruta o un poquito más lejos. Pero todas, la casa, costó mucho hacer la casa rural,
porque la mentalidad estaba y el presupuesto estaba armado para que uno haga esos grandes monumentos, digamos, que parecen qué sé yo, casitas de paloma, donde justamente todos los que migran del campo a la ciudad tienen que vivir en pequeños departamentos y se vuelven locos. O sea, estaba armado el sistema para eso, pero no para hacer casas donde habitan, casas para que retornen a su lugar o no se vayan de su lugar, casas que tengan que ver con el arraigo. Eso ya se está haciendo. Bueno, y además la infraestructura y todo lo que significa, ¿no es cierto?, llegar con el transporte, la red vial, hacer, digamos, todo lo que sea también, bueno, yo creo que la infraestructura que necesita nuestros agricultores y que a veces se hacen las grandes rutas, los grandes puentes y esos caminos que uno tanto necesita, los caminos secundarios, esos que siempre son de tierra, que se inundan, o bueno, eso, hacer la infraestructura rural que si bien se ha hecho muchísimo en la Argentina en los últimos años se ha construido una infraestructura económica y social como nunca antes, aún falta hacer esa infraestructura rural para nuestros campesinos y pequeños productores. Adelante. Bueno, entre los instrumentos de promoción, bueno, hay beneficios impositivos, da mandato al Ministerio de Cultura de la Nación también para hacer políticas diferenciales que ya se está haciendo. Por ejemplo, el SENASA, que tiene que ver con todo el control de la sanidad animal y vegetal en la Argentina, ya tiene ahora una comisión que analiza y verifica el saneamiento animal y vegetal de los pequeños productores. O sea, hay un saneamiento, digamos, fundamentalmente para los productos que exporta Argentina, pero ahora ya hay un SENASA especialmente diferencial para la agricultura familiar. Y también, en cuanto a lo previsional, que ahí estábamos nombrando, bueno, hay un régimen previsional para la agricultura familiar que ya está funcionando en la Argentina, porque en la Argentina ya hace muchos años está funcionando un régimen tributario especial donde, bueno, que justamente se llama el tributo social rural, que significa que por muy poquita plata el campesino, la campesina, nuestros productores rurales tienen su obra social, tienen el descuento para su jubilación del día de mañana y bueno, y pueden facturar también, tiene una factura especial. Bueno, todo eso hace años que funciona, pero ahora la ley le da la jerarquía justamente de ley. Por eso nosotros en el Congreso de la Nación, por ejemplo, ya hemos presentado varios proyectos que están relacionados con los mandatos de esta ley. Y uno de ellos, por ejemplo, es crear un monotributo rural social independiente justamente para que haya una obra social especial para el pequeño productor o la agricultura familiar. Bueno, también hace poquito acaba de crear el sello de calidad de la agricultura familiar, el Ministerio de Agricultura de la Nación, o sea que ya hay productos que van a llevar ese sello con todo lo que eso significa, con todo el apoyo tecnológico y de recursos que significa tener un sello de calidad de la agricultura familiar. Bueno, sigo rápido porque me parece que tengo poquito tiempo, pero bueno, adelante. ¿Cómo? ¿Terminó? ¿Qué pasó? Bueno, no sé qué pasó. Bueno, lo que quiero decir es que cómo marcha hoy la ley de agricultura familiar en la Argentina. Bueno, como les dije hoy, estamos en pleno proceso de reglamentación. Esa reglamentación es absolutamente participativa. Y un mes clave es septiembre. El mes que viene es clave en la Argentina porque se presenta el presupuesto nacional y lo que ha dicho la Presidenta de la Nación es que va a asignar en el primer año del funcionamiento de la ley de agricultura familiar, va a asignar $50 millones para la agricultura familiar. Eso lo va a asignar el mes que viene cuando se presenta el presupuesto nacional. Y entonces, por eso, el Ministerio, que es la autoridad de aplicación, y todas las organizaciones están trabajando en la reglamentación, porque un poco están esperando cuál va a ser el presupuesto asignado para avanzar en las reglamentaciones. Bueno, agradezco muchísimo estar acá en este foro tan importante, en este país que amo muchísimo. Gracias por todo
Y bueno, y estamos a sus órdenes para alguna pregunta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, senadora. Esto que acabamos de escuchar seguramente va a ser un importante aliento para el trabajo que tenemos en México en torno a la construcción de la legislación que tenemos en puerta, y qué bueno que tenemos la oportunidad de, los que nos quedamos la oportunidad de conocerlo y de escucharla. Tenemos a continuación la presentación de los proyectos de alimentación escolar en América Latina y el Caribe por la doctora Vera Boerger, líder en proyectos de la alimentación de la FAO. Adelante. Muy buenas tardes a todas y todos. ¿Me escuchan? ¿Sí, no? Sí. Yo soy un poco ciega. Bueno, yo les agradezco mucho por la invitación a este foro. Voy a hablar de alimentación escolar y tal vez se pregunta qué tiene que ver con la agricultura familiar, pero seguramente al final de la presentación van a saber por qué estoy hablando de esto. Los programas de alimentación escolar son reconocidos como importantes, como una importante intervención de protección social y de aplicación efectiva del derecho a la alimentación adecuada. Y sirven también como una fuente de acceso a alimentos para poblaciones vulnerables y para disminuir la seguridad alimentaria y nutricional, especialmente de los niños. ¿Podemos poner la primera? Además, como están en la escuela, sirven también para apoyar el aprendizaje y el desarrollo de hábitos alimentares y nutricionales saludables. A través de la misma alimentación que reciben en la escuela, van aprendiendo sobre hábitos alimentares saludables. Y la escuela también sirve como un espacio de construcción de una cultura alimentaria, y como un actor también comunitario para el desarrollo sostenible a largo plazo, porque ahí es una comunidad educativa donde están los profesores, los padres, toda la comunidad se junta para hablar sobre estos temas. Y por otra parte, a través de diferentes instrumentos, como por ejemplo los huertos escolares, se puede también trabajar en la educación alimentaria y nutricional, y a través de todo este proceso contribuir al desarrollo humano y social de la comunidad. ¿Seguimos? En este contexto, el gobierno de la República Federativa de Brasil, a través del Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación, el FND, que son los que manejan el programa de alimentación escolar en Brasil, y la FAO en América Latina y el Caribe, sumaron esfuerzos para apoyar el diseño y la implementación de programas de alimentación escolar sostenibles en diferentes países de América Latina y el Caribe. La experiencia se basa en la experiencia de Brasil, que está reconocida como una experiencia importante en la región, en el mundo diría, que alimentan 42 millones de niños, creo, por año, y tienen un programa que empezó en el 1955 y que tomó una dimensión nueva a partir del gobierno de Lula, donde con el programa de Fome Cero, con la iniciativa de Fome Cero, se fueron juntando diferentes políticas para fortalecer, de las cuales también una era la del programa de alimentación escolar, pero se juntó también todo el tema de las compras públicas, de lo que después voy a hablar. El objetivo del proyecto es de contribuir a los países participantes en desarrollar políticas públicas locales de alimentación escolar que tengan un enfoque de derecho humano a la alimentación y que tengan por medio de la oferta de una alimentación adecuada, saludable, sistemática, universal y sostenible. ¿Por qué es importante esto? Porque no son programas que solamente van a alimentar a los más pobres, sino que se ve como un derecho a la alimentación, que todos tienen el derecho de tener una alimentación adecuada y que es un programa universal y que tiene que ser sostenible. Entonces, si vemos los programas supuestamente se basan en el enfoque de derecho a la alimentación adecuada, se basan en principios de universalidad y equidad, y
lo importante es que respetan las necesidades específicas de los estudiantes de acuerdo a su edad, si tienen problemas de celíacos, de enfermedades, y también incorporan o respetan la cultura local. Entonces el proyecto empezó en realidad en el año 2009 en 5 países. Ya en el 2011 se amplió a otros 3 más, éramos 8 y ya ahora estamos en 17, en realidad ya se sumó, además de lo que tenemos aquí en el Caribe, también Venezuela está participando, pero con fondos propios, no estamos muy interesados en participar, entonces como ya el presupuesto estaba, Venezuela usa sus propios fondos, pero le estamos dando asistencia técnica. Entonces la estructura del proyecto básicamente, ¿podemos seguir? Próximo. El efecto es de contribuir a fortalecer las políticas de alimentación escolar sostenibles en el marco de un programa de la Iniciativa América Latina y el Caribe Sin Hambre, y tiene 5 productos. El primero es el tema de fortalecer las políticas y articular las políticas. El segundo de fortalecer y crear las capacidades humanas y las condiciones físicas para la alimentación escolar. Y el tercero es un programa que se basa en las escuelas sostenibles, que después le voy a explicar también, y lo importante también, que creo que también ayudó a que ya estemos empezando de 5 en 17 países, y hay muchos más que están interesados y se quieren sumar, es también todo el tema de compartir conocimientos. Tenemos una página web, tenemos seminarios, hay intercambios entre países para intercambiar las buenas prácticas. Hay publicaciones, diferentes países tienen diferentes problemáticas y bueno, se van compartiendo estas experiencias. Y bueno, y lógicamente también tiene un componente de gestión y monitoreo. Entonces, aquí estoy hablando de una cosa que tal vez suena un poco rara, que son programas de alimentación escolar sostenible. Sabemos lo que son programas de alimentación escolar, pero ¿qué es un programa de alimentación escolar sostenible? Próximo, por favor. Para definir eso, en el 2012, creo que fue, sí, en el 2012, organizamos un foro en el marco del proyecto con gente experta en estos temas y se definieron, se elaboraron 11 elementos que se consideran elementales o importantes si queremos construir programas de alimentación escolar sostenibles a corto, mediano y largo plazo. Algunos son inmediatos y otros a largo plazo. Entonces, para empezar, el primer punto es que tiene que haber un amplio compromiso de todos los actores involucrados en los programas de alimentación escolar. Hablamos de voluntad política, a veces cayó mucho esa palabra. Después, es importante de que haya una articulación intersectorial, porque estamos en la escuela, trabajamos alimentación escolar, pero los alimentos son producidos por agricultores, ahí entra todo el tema de la agricultura. También tiene todo un componente de salud. Además, interinstitucional, trabajar a todos los niveles, trabajar a nivel nacional, local, regional, e involucrar diferentes actores como ONGs, muchos programas, también hay muchas organizaciones, por ejemplo, en muchos países los programas de alimentación escolar se hacen a través del Programa Mundial de Alimentación todavía. Entonces hay varios actores que están trabajando ahí y hay que articularlos. El otro tema es que si queremos un programa de alimentación escolar sostenible, tiene que haber una capacidad financiera del gobierno que garantice que esto funcione. No es que hoy hay, mañana no hay y pasado mañana tal vez, sino que esto tiene que haber un compromiso a largo plazo. Además, el diseño de los programas de alimentación escolar tienen que estar adecuados a las necesidades y la realidad de cada país. Y lo que también es muy importante es que tiene que haber marcos legales y normativos claros que regulen cómo se implementan estos programas de alimentación escolar, cómo se fiscalizan y cómo hay un control social. Es decir, que los programas de alimentación escolar en muchos países también son conocidos porque se pierden los fondos, no hay un control, hay muchos problemas, entonces es importante que haya un control social para que se garantice que estos programas funcionen bien. El próximo sería que tiene que haber también una participación y un control social para que esto funcione y para que se diseñen también los programas, porque muchos de los programas se tienen que readecuar y estamos en proceso de eso. Por otra parte, es importante que haya un suministro de una alimentación adecuada, que sea saludable y que esté en consonancia con la cultura local
de todos los estudiantes y beneficiarios. Por otra parte, es importante, no es solamente darle los alimentos, sino que también es importante de acompañar eso con una educación alimentaria y nutricional y la formación de hábitos alimentarios saludables. Y por otra parte, tampoco no podemos pedir que los niños hablen o que se hable de una alimentación saludable si los niños están sentados en el piso entre los perros comiendo su alimentación escolar con los dedos. Entonces también es importante de crear infraestructura, tanto para la preparación de los alimentos, que tienen que ser inocuos, como también para el consumo de los alimentos, y que los niños aprendan de que es un hábito saludable también comerlo de una forma apropiada. Otro tema para un programa de alimentación escolar sostenible es la vinculación con mercados locales, especialmente los mercados de la agricultura familiar. Y por otra parte también es importante tener un sistema en donde podamos monitorear estos programas y evaluarlos de tiempo en tiempo. Entonces un instrumento que estamos usando, ¿ya se acabó? 5 minutos, son las escuelas sostenibles. Voy más rápido. ¿Podemos seguir, por favor? 2. El próximo. Entonces, estas escuelas sostenibles son básicamente lugares donde experimentamos cómo funciona una alimentación escolar sostenible, donde tenemos 6 componentes. Si querés, seguimos porque se acaba el tiempo. Después capaz que le van a dar la presentación en algún lado en la página web, no sé si se va a ver. Que trabaja, no, uno antes. Son 6 componentes, básicamente empezando por la articulación interinstitucional, porque tenemos que crear la base, que todas las instituciones trabajen juntos. Desarrollamos conjuntamente con la comunidad escolar diferentes temas, como los menús, como quién va a construir el comedor, todo este trabajo conjunto, cómo van a ser los huertos escolares. Después hay todo un componente de educación alimentaria y nutricional, que para eso estamos basándonos en los huertos escolares, que no solamente son huertos escolares pedagógicos, que no solamente se usan para la educación alimentaria y nutricional, sino que para enseñar matemáticas, historia, diseño, lo que sea. El huerto es un instrumento pedagógico, y lo importante es que para los programas, para diseñar el menú de la alimentación escolar, nos basamos en un estudio del estado nutricional de los niños, porque tenemos que saber cuál es la situación cuando empezamos, y no solamente nutricional, sino que también las condiciones sociales en las que viven, cuáles son los hábitos locales de alimentación. El tema, no, todavía no, el mejoramiento de la infraestructura escolar, y el otro componente, que es un componente que hay mucho interés en los países, es el componente de las compras directas de la agricultura familiar. Pero es importante entender que esas compras están en el marco de todas estas 6 actividades. No son compras solamente, sino que se basan en una demanda definida claramente por los hábitos locales, por los productos que existen en la zona, por las demandas nutricionales de los niños, basado en menú. Entonces no es solamente las compras, sino que es todo un proceso. Entonces, voy bien rápido. La articulación interinstitucional vincula diferentes políticas, como educación, desarrollo social, agricultura, economía. Ahí hay todo un tema, podemos seguir. La participación de la comunidad escolar es una práctica colectiva donde conjuntamente se desarrollan todos los componentes, y es la base para todo el programa de alimentación escolar sostenible, porque todo lo que se va a hacer se basa en un trabajo conjunto con la comunidad escolar. Y se involucran en la planificación de todos los componentes, en la institucionalización a nivel local y nacional. Ahí es importante también el trabajo con los mismos municipios, y también el establecimiento y organización del comités de consejo de alimentación escolar a nivel local. Bueno, el estudio de las situaciones próximo. De estudiantes es una condición para entender cómo elaborar los menús. Hay algunas fotos de cómo se hizo, siempre con consenso con en la próxima, en todo el proceso de estudio. Próximo, por favor. La que sigue.
esa. No hablo mexicano yo. Entonces todo el proceso de trabajar con los padres para tener consenso y también de darle la retroalimentación para explicarle a los padres la situación. Como en Brasil, por ejemplo, había en lugar donde se come muchísima carne en el sur de Brasil, tuvimos un problema grandísimo, descubrimos que había un problema grandísimo de anemia y en base a eso se hizo todo un programa de política pública para darle hierro a los niños para mejorar esa situación. El tema de la infraestructura escolar, que también son las cocinas, las bodegas, los comedores. Ahí también hay todo un trabajo participativo, donde el municipio pone el cemento, los padres de familia, la mano de obra. Entonces hay todo si se mira como estaba al principio, una barraca de madera, y bueno, de última tenemos una cocina que está apropiada, donde por ejemplo en Guatemala decían, por favor, pues son potes enormes, no me la hagan muy alta la cocina, porque si no, no podemos levantarlo. Entonces hay todo un trabajo conjunta con la gente para elaborar este tipo de cosas, ¿no? Porque bueno, uno la haría muy alta, ¿no? Pero la señora después, ¿cómo hacen para levantar la olla? Bueno, el tema de educación alimentaria y nutricional a través de los huertos escolares. Y yo quiero llegar a lo último, que es lo más importante, que es la agricultura familiar. Así que seguimos próximo. Bueno, entonces, si miramos el tema de las compras institucionales, hay 3 pasos importantes que hay que respetar. Primero, la coordinación interinstitucional con los actores necesarios y específicos sobre el tema. Determinar la demanda, hay que tener un plan nutricional de las escuelas y la elaboración de menús adecuados y precisar la organización de la oferta, es decir, ver qué es lo que se produce localmente, cómo están organizados, cuál es la cantidad que hay, cuál es la disponibilidad que hay, cuándo se va a producir a nivel local. Si seguimos, siga. Bueno, hicimos un estudio de una sistematización de las escuelas sostenibles y bueno, estamos trabajando en el momento en 2, 4, 6, 8 países que son, con casi 30.000 niños. Seguimos, próxima. Y hay diferentes formas de cómo se está haciendo la compra directa. En algunos programas se compra todo el alimento, en otros solamente se está complementando con algunos alimentos sanos como huevos, que está en el próximo. Se calcula que hay diferentes precios también. El anterior, por ejemplo, por favor. ¿El anterior? No. Para el otro lado. Hay precio, por ejemplo, comparamos lo que es el costo por niño de la alimentación escolar de los programas que están funcionando ahora y de lo que son si lo compran directamente de la agricultura familiar, y tenemos diferentes costos ahí. Por ejemplo, si miran en alguno de lo mismo, porque están usando los fondos que usaban antes para lo que hacían antes, para lo actual. Pero, por ejemplo, en Nicaragua el precio más bajo. En Paraguay subió porque ahora es un menú completo, ¿no? Ya no le están dando solamente una galleta, sino que le están dando una comida completa. Entonces hay diferentes tipos, modalidades de compras y diferentes modalidades de alimentación escolar de lo que le dan a los niños. En el próximo también vemos... ¿Próximo? ¿Siga? ¿Cómo era? Siguiente. Antes... de que hay diferentes tipos de alimentos que se le dan, a veces son vegetales, frutas, a veces son granos básicos y huevo. Hay diferentes menús de acuerdo a los programas de alimentación escolar en los países, pero sí lo que estamos viendo es que hay un montón de plata que se está usando para la alimentación escolar. En el próximo podemos ver, los próximos los voy a dejar porque son muy detallados más. Otro, próximo. Es que hay poco tiempo. Entonces, las ventajas de las compras de la agricultura familiar son, por ejemplo, que se usan el poder de la compra del Estado para comprar localmente. Se promueven alimentos saludables y frescos de acuerdo a la cultura local, se estimula la economía local porque la plata queda en el mismo lugar, promoviendo la generación de ingresos a nivel local. Se estimulan los circuitos locales, de lo que estábamos hablando, son circuitos más, no hay tanto transporte. Y se contribuye a la seguridad alimentaria y nutricional de las familias de los mismos agricultores, porque ellos van a tener un ingreso y mejora su seguridad alimentaria. Próximo. Entonces, si sacamos en los 8 países que hicimos el estudio, vimos que, por ejemplo, hay una demanda de casi 20 millones de estudiantes. Si sacamos el cálculo de que un costo promedio por año del estudiante son
25 dólares por año, entonces podemos calcular cuál es el potencial que hay para la agricultura familiar a través de la compra directa para la alimentación escolar, ¿no? Entonces, próximo. Bueno, hay un gran interés, pero es igual, aunque hay productos variados en los países, no hay todavía marcos, no hay marcos o normativas específicas que nos digan cómo comprar de la agricultura familiar o campesina para compras públicas, ¿no? Tampoco no tenemos mucha información porque, por ejemplo, muchos de los censos agropecuarios no son muy actuales, y también el tema del concepto de la agricultura familiar es muy diferente en los diferentes países. Lo que es un agricultor familiar en Argentina no necesariamente es lo mismo un agricultor familiar en Guatemala. Entonces, ese concepto, aunque lo estamos trayendo tal vez de Brasil, hay que adaptarlo un poquitito a las realidades locales, ¿no? El otro tema, también un problema, es el tema del registro de precios, ¿no? Cómo se calculan los precios justos a nivel local, ¿no? Porque tienen que competir. Aunque hay marcos legales para las contrataciones, para compras públicas, generalmente no hay un marco legal directamente a las compras públicas de la agricultura familiar, porque compran del que más barato vende, entonces generalmente es el que gana las licitaciones y no el agricultor familiar. El otro tema es que los proveedores de los programas de alimentación escolar generalmente fueron justamente los grandes y las medianas empresas y los grandes productores. Y también hay poca experiencia en las compras directas de la agricultura familiar. Hay algunos experimentos, por ejemplo Brasil, que sacó la ley justamente como mencionado no sé quién hoy, que el 30% tiene que ser comprado localmente, ¿sí? Y también, recién, esa es una ley que salió hace 3, 4 años y también están aprendiendo cómo hacerlo, ¿no? No es una cosa que de un día para el otro, el tema de la inocuidad, estamos dando de comer a niños, entonces es un tema muy importante. El tema de los menús, porque también podemos fomentar la obesidad si no nos cuidamos, ¿no? Entonces hay muchos temas que hay que verlos, y el próximo. Y considerando todos estos problemas que hay, el año pasado hicimos un taller en Costa Rica donde estaban proveedores de alimentos, estaban productores de la agricultura familiar, alcaldes, directores de programas de alimentación escolar, ministros de Agricultura. Teníamos un espectro bastante amplio donde, no les voy a leer todo, pero se discutieron los problemas por parte de la demanda y por parte de la oferta. Y se elaboró un documento, bueno, justamente con las recomendaciones que salieron de ahí. Porque si uno mira por la parte de la demanda, justamente todo el tema de inocuidad, de que sea constante, de que sean alimentos sanos. Brasil, por ejemplo, si son productos orgánicos, pagan más, pero hay que tener el presupuesto, hay que tener la voluntad política, y ya se fue. Entonces, bueno, ahí están todos los resultados de este taller, ¿no? Mirando el tema de la oferta, los productores, problemas de organización, problemas de precios, problemas de créditos. Entonces hay muchos factores que hay que todavía analizar a fondo, tanto por parte de la demanda como de la oferta. Entonces, creo que aquí termino. Espero que alguna de estas... al final está la página web donde también hay muchos de los documentos, porque acompañando a los países fuimos también haciendo diferentes documentos que a veces le pueden servir a otros países. Si les interesa lo pueden encontrar ahí. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación tendremos la presentación de una experiencia nacional de un comité que igual nos servirá también seguramente a nuestro trabajo, la experiencia del Comité de Impulso Nacional de la Agricultura Familiar en Colombia por parte de Joana Hurtado, quien se ha desarrollado en esta actividad con un fuerte trabajo en la promoción del comité y en trabajo en las comunidades indígenas de Colombia. Entonces le damos la palabra para contar con su participación, por favor. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Joana Hurtado y hago parte del Comité de Impulso Nacional de Agricultura Familiar en Colombia. Es la par o el homólogo de la Red Mexicana por la Agricultura Familiar y Campesina. Antes de empezar, yo sí veo muchos ahí ya como durmiendo, como soñando. Yo espero que el sueño sea con la agricultura familiar, ¿no? Así que
Seré corta en la exposición y además los invito a todos a que si ven al compañero durmiendo ahí como cayéndose, un codazo, un abrazo, cualquier cosa que lo despierte, ¿no? Bueno, no, está la imaginación de lo que quieran hacer, ¿no? También. Ok, entonces, la siguiente, sigue, como dicen en México. Bueno, la agricultura familiar, por su esencia, racionalidad, principios y práctica, es un sector fundamental para la sociedad y para la seguridad alimentaria, generando empleo, mitigando la pobreza, ayudando a reducir el cambio climático, la conservación de la biodiversidad, la conservación de las tradiciones culturales y el cambio hacia sistemas de producción sostenibles en América Latina y el Caribe. Aunque no se cuenta con una definición clara sobre agricultura familiar, debido a los contextos diferentes que se encuentran en los países, debido a la heterogeneidad de los pueblos y a las formas de producción, sí existen elementos claves que nos sirven para propiciar las políticas públicas que fortalezcan y consoliden socialmente, económicamente y ambientalmente la agricultura familiar. La FAO presenta unos datos que a nivel mundial, la siguiente por favor, ahí está, no ahí está. La FAO presenta que a nivel mundial las explotaciones agrícolas son alrededor del 90%, vienen de origen de trabajo familiar. En Colombia, el 90% de Colombia es rural y 12 millones de colombianos viven ahí. Sumado a esto, el 80% de estos productores tienen unidades agrícolas entre 1 a 4 hectáreas. Y dependemos de ellos porque dependiendo de la localidad, ellos proveen entre el 25 y el 70% de los alimentos que nos comemos. Así que, siguiente, así que sumado a esto, el 65% de esos colombianos que viven en la ruralidad viven en pobreza y el 33% viven en extrema pobreza. Algo muy preocupante, sumado a que el 60% de estos empleos rurales son informales, el 11% de la población no cuenta con vivienda, el 85% de la población rural no tiene agua potable, el 77% de la tierra está en manos de 13% de los propietarios, o sea que tenemos un problema de tenencia de tierra, y el 55% de los pequeños productores no han recibido asistencia técnica. Preocupante porque todo esto suma y nos permite afirmar que la agricultura familiar cuenta con recursos productivos limitados y con altos niveles de pobreza, lo cual hace más grande el desafío de desarrollar este sector. Sumado que en Colombia las políticas de desarrollo rural no contribuyen a la superación de la pobreza, porque tiende a favorecer a los ya ricos, incrementando las diferencias de pobreza. Colombia no ha sido ajena a la preparación y celebración del Año Internacional de la Agricultura Familiar. Desde el 2012, el Comité de Impulso Nacional se crea y empieza a dinamizar este tema en varias regiones. Así, 100 organizaciones que hacemos parte de este comité, trabajamos en 12 comités en diferentes regiones locales, departamentales y regionales. El comité se crea bajo lineamientos del Foro Rural Mundial y se crea para la promoción, promoción, discusión y socialización de las ideas y actividades de incidencia que podamos hacer para construir una política pública de agricultura familiar. Cabe anotar que el año 2014 fue un pretexto y fue un medio para poder visibilizar la importancia de la agricultura familiar, porque agricultura familiar lo hacen miles de agricultores por cientos de años, sino que el 2014 nos sirvió para que todos empezáramos a hablar del tema. Siguiente. Así que se acaba el 2014 y decimos, ¿cómo es que se acaba el 2014? Entonces hay que cambiar de tema, ¿no? Este año tenemos otro tema. Y el Comité de Impulso Nacional
se declara en campaña permanente por la agricultura familiar. Se adhiere a una campaña internacional que se llama IAF+10, que es por la década, y creamos la campaña Sembrando Paz con Agricultura Familiar. En esa campaña de Sembrando Paz con Agricultura Familiar, y bueno, y la paz es muy importante en Colombia, se plantean 4 estrategias. Siguiente. Y en esas 4 estrategias, ¿sí ven el arbolito que está aquí al lado derecho? Ok, en esa estrategia, la primera estrategia se llama sembrar. Y en ese sembrar están todas las acciones de comunicaciones, porque necesitamos regar las semillas. Seguimos. En esas estrategias tenemos una estrategia en redes sociales, tenemos una página web donde se encuentra todo el contenido de lo que avanzamos. Tenemos una página en Facebook, un perfil en Facebook y tenemos un perfil en Twitter, donde tenemos más de 1.400 seguidores en Colombia, donde todos los días publicamos ideas, acciones, trabajo de las comunidades, y esto nos ha ayudado a fortalecer y a empezar a hablar en los medios a nivel nacional. Siguiente, eso. Aquí, como somos 100 organizaciones trabajando, las organizaciones en todos los eventos que hacemos, con recursos propios, siempre presentamos a la agricultura familiar y siempre visibilizamos la importancia de esta en esos procesos. Y además empezamos una articulación con el Comité de Impulso Nacional del Ecuador para crear la iniciativa de la Red Latinoamericana y Caribeña de Comunicación para la Agricultura Familiar y Campesina. En esta red, lo que queremos es empezar a visibilizar todas las acciones que hagamos en todos los países y poder presionar un poco a los gobiernos. Siguiente. En la segunda estrategia es cosechar. Y cosechar son las acciones de incidencia política. Este es el reto y el objetivo y la finalidad que tiene la campaña. Aquí hemos podido crear espacios directos con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia, y hemos podido lograr que en el plan de desarrollo de gobierno del presidente, que va de 2014 a 2018, se contemple la agricultura familiar como una estrategia de desarrollo rural. Eso ya está, al menos está escrito. Sí, al menos. Pero a la par, hemos planteado como comité que que tenga una mirada integral la propuesta de política pública de agricultura familiar. Porque estamos hablando de la calidad de vida de los agricultores. Y se deben de incluir en esta política aspectos como salud, educación, vivienda, recreación, participación, entre otros factores que son importantes para poder lograr y fortalecer a los agricultores familiares. Siguiente, por favor. En la tercera acción, que se llama cocinar, tenemos unas acciones de articulación, de movilización y de organización. Aquí hemos articulado con algunos comités nacionales, como el de Perú, como el de Ecuador, donde con Ecuador estamos creando esta red latinoamericana de comunicaciones, además unos encuentros binacionales que ayuden a mostrar lo que tiene Ecuador en Colombia, lo mismo que Colombia en Ecuador, y poder lograr incidencia en los gobiernos. Y con Perú hemos tenido unos aportes a la construcción del documento, desde su documento que ellos tienen de la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional. A nivel nacional tenemos una articulación con plataformas sociales de lucha y de resistencia, y también con entidades como el ICA, como la FAO, como el Foro Rural Mundial, y con algunos gobiernos departamentales y locales. En la cuarta estrategia se llama alimentar, y en esta estrategia son las acciones de formación, investigación y educación que podamos tener, porque aquí lo importante es nutrirnos con conocimientos. Y en esa nutrición de conocimientos, las universidades, los centros de investigación y los mismos saberes tradicionales y ancestrales de los productores nos han ayudado a tener una base conceptual para lograr tener una discusión y un análisis de la importancia de la política pública de agricultura familiar.
Y ahí los aportes han sido valiosos, sobre todo aportes en el rol de la mujer, en la situación de los jóvenes, en las tecnologías apropiadas para agricultores familiares, en la biodiversidad, en los servicios ecosistémicos de la agricultura familiar y en los mercados que tiene la agricultura familiar. Okay. Así que hemos tenido unos encuentros regionales. Siguiente, unos encuentros regionales de los cuales nos hacen falta 3 encuentros con los cuales vamos a crear y estamos creando el documento. La meta es presentarlo ahora a finales de noviembre al gobierno y este documento pues se está en análisis en este momento por todas las organizaciones. Siguiente. Así que, siguiente. Así que en ese avance de trabajar todos juntos por la agricultura familiar, hacemos el Comité de Impulso Nacional de Colombia, invita a la Red Mexicana por la Agricultura Familiar y Campesina, las entidades del gobierno mexicano y entidades de los gobiernos de los países de América Latina y el Caribe, a incidir y construir en conjunto políticas públicas diferenciales a favor del desarrollo sostenible de la agricultura familiar, reconociendo el papel de la mujer, defendiendo la soberanía y autonomía alimentaria de los pueblos, promoviendo la igualdad de acceso a mercados, promoviendo la investigación y tecnología y reconociendo los saberes tradicionales y ancestrales de las familias agricultoras y pesqueras. Como segundo punto, invitamos a sembrar entre todos por medio de las estrategias de comunicación a nivel latinoamericano, poder publicar todas las acciones adelantadas por los comités y organizaciones y todos los avances y todos los estancamientos de los gobiernos en este tema de agricultura familiar. Además, hacemos una memoria a los ministros de los países de Latinoamérica y el Caribe de las conclusiones de la primera reunión ministerial realizada en Brasilia del 2014. Claro que el ministro de México no estuvo, no sé si conoce las conclusiones. Así que, si no las conoce, le recordamos que entre las conclusiones de esa primera reunión ministerial se concluyó darle continuidad a las acciones emprendidas por los comités nacionales de impulso de agricultura familiar. Aquí en México sería la Red Mexicana por la Agricultura Familiar y Campesina. Se concluyó facilitar la permanencia y consolidación de aquellos comités que decidan seguir trabajando después de 2014. Y se reconocen los comités nacionales de impulso de la agricultura familiar como dinamizadores de diálogo y de construcción de acciones que fortalezcan la agricultura familiar entre el gobierno y la sociedad civil, entre otras más conclusiones. Esos están en una acta que le pueden hacer llegar. Así que hacemos también un llamado a los gobiernos que hacen parte de la CELAC y organizaciones como FAO, IICA, el Foro Rural Mundial y otras organizaciones que están involucradas en el tema, para que apoyen y brinden un espacio de diálogo entre la sociedad civil y el gobierno en la segunda reunión ministerial de la CELAC que se hará este año. Y un espacio de diálogo con el Frente Parlamentario contra el Hambre de Latinoamérica y el Caribe, donde se pueda oír la voz de todas las organizaciones de productores y productoras. Finalmente, reiteramos, como Comité de Impulso Nacional de Colombia, apoyamos todas las acciones que hagan los otros comités y todas las acciones de implementación de las políticas públicas donde se deje ver a los productores y productoras como gestores protagónicos en el esfuerzo de los países para lograr un futuro sin hambre, sin pobreza y sin problemas de salud. Así que invitamos a los funcionarios de gobierno para que cada vez que coman, miren el plato, detallen, lo analicen y se den cuenta que comen gracias a miles de productoras y productores que están produciendo hace cientos de años comida sana en el país. Que además dejen de escribir programas de escritorio y asistencialistas donde solamente se ve la palabra productividad,
y no logran tener una visión más integral del desarrollo rural. Además con eso, puedan tener un análisis más profundo y lleguen a fortalecer realmente los agricultores y agricultoras, porque de ellos y ellas dependen la garantía de tener comida en el futuro de este país, y además garantizarán el buen vivir de todos y todas. Gracias. Organizados en Vía Campesina, se dicen, hay una gran coincidencia, que la solución de los problemas de hambre en el mundo y de garantía del derecho a la alimentación, pues tiene que ver también con la sobrevivencia, el fortalecimiento y el desarrollo de las formas campesinas de producción, que incluyen la agricultura familiar, ¿no? Pero el concepto campesino sigue siendo un tema importante porque luego se nos quiere olvidar. El Banco Mundial habla de agricultura familiar o producción a pequeña escala, y muchas veces no se quiere reconocer y hablar de agricultura campesina. Entonces yo sí lo reivindico, no niego la importancia de hablar de agricultura familiar, es parte de, ¿no? Y la agricultura indígena, obviamente, en el caso de nuestro país, pues que representa casi la mitad de los productores, aunque los censos digan otra cosa. Si consideramos la autoascripción, buena parte de nuestros productores campesinos de México, que es un país donde predominan las formas campesinas. Aquí la propiedad de la tierra sí tiene una mayor distribución, producto de luchas campesinas, se dio una gran distribución, hubo un reparto agrario por la lucha campesina, la demanda campesina, el reconocimiento del derecho a la tierra, que ya no existe, pero que dio origen a ese reparto, todo su país mayoritariamente en el área rural de productores campesinos, o sea, hay esa distribución. Entonces, yo quería referirme que el reconocimiento que hay ya en muchos países de América Latina, incluido el nuestro, y en otros donde se ha dado el mayor avance en este reconocimiento, da la oportunidad de reconocer también los derechos campesinos en nuestro país y en otros países. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que el ejercicio del derecho a la alimentación es que toda persona en todo momento tenga acceso a una alimentación adecuada, o ya sea porque los produzca directamente o porque cuenta con los medios para tenerla. Ese es un elemento fundamental, el que tengamos la comprensión completa de lo que es el derecho a la alimentación. El derecho a la alimentación tiene dos componentes fundamentales, que es la disponibilidad de los alimentos y que es la accesibilidad a los mismos. En la disponibilidad de los alimentos muchas veces se piensa que nada más es que estén en las tiendas o que estén en nuestras mesas. Hay una parte fundamental con la disponibilidad de alimentos que es el derecho a producir directamente nuestros alimentos. O sea, la disponibilidad contempla esta parte y eso da la relevancia que tiene el derecho a la alimentación con las formas campesinas, porque la forma campesina tiene como un principio producir sus propios alimentos y producir productos especializados para el mercado, para abastecer las necesidades nacionales. Pero es un elemento esencial. La disponibilidad de alimentos, ya sea cultivando la tierra, con la cría del ganado, con la pesca, con la recolección, la caza, el cultivo del agua a través de la acuacultura, maricultura. Y la otra es la que vamos a obtener a través de los sistemas de abasto. Y el otro componente, que es la accesibilidad, pues involucra dos cosas fundamentales. Una es la accesibilidad económica, que implica que el costo que pagamos por alimentarnos, el costo de los alimentos, no implique que no podamos realizar otras necesidades básicas. En México la gente que de menores ingresos, pues tiene que gastar la mayor parte de sus ingresos en sus alimentos. O sea, la gente más pobre gasta más de la mitad de su ingreso en alimentarse, y eso implica que otras necesidades de alimentación, de vivienda, de educación, no puedan satisfacerse a cabalidad. Entonces, el derecho a la alimentación debe garantizar que ese costo de los alimentos no permita cuestionar algún otro derecho. Y por otro lado, tiene que ver con los ingresos y el precio de los alimentos. O sea, si el ingreso no es suficiente, ¿qué es lo que lo vamos a ver en función del precio de los alimentos? En el mundo y en nuestro país, a partir del 2008, cuando se dio la crisis de los alimentos, se dio una escalada de incremento en los precios, que no ha parado. Los índices de pobreza en nuestro país tienen que ver
con el incremento del precio de los alimentos, aunque ya hubo por la baja del precio del petróleo, una baja en las cotizaciones internacionales de los precios de los alimentos, no se reflejó en que los alimentos bajan. Cuando suben, por cualquier circunstancia, los precios ahí quedan. Llegan a bajar los alimentos para el comerciante, para el industrial, y lo único que significa esa baja en los alimentos es que él aumenta sus márgenes de ganancia, pero al consumidor le siguen llegando caro. Lo que decían hace rato, comentaba el compañero Medrano, pues de que un kilo de tostitos, de sabrita, de tortilla dura, decía él, pues costaba 320 pesos. La materia prima que le pagaron al productor, pues no llegó a 2 pesos. Y si analizamos en tortilla la relación del precio de la tortilla con relación a lo que recibe el productor de tortilla, pues la relación es de 6 veces, ¿no? O sea, es mucho más caro, ya en la realidad, en el mundo, con todo ese sistema alimentario que se ha construido, producir distribuir los alimentos que producirlos. O sea, se paga más en el proceso de comercialización y distribución de los alimentos que lo que es en sí el precio de los productos. Entonces, bien, el derecho a la alimentación implica que haya sistemas apropiados alimentarios. O sea, hay que ver el consumo, la distribución y la producción de los alimentos. Y cuando hablamos de derecho nos debemos referir primero al consumo, porque dependiendo de eso va a ser lo que se debe producir, lo que se debe distribuir. En el consumo de alimentos, la primera condición en el derecho a la alimentación, y que hay un consenso internacional que eso lo comprende, es que esos alimentos que vamos a consumir sean producidos de manera sostenible. Que al producirlos no hayamos comprometido los recursos para las generaciones presentes y las generaciones futuras. Que esos alimentos estén libres de sustancias nocivas, que sean lo más frescos posibles, porque muchos piensan que compran una manzana en un supermercado y es fresco, pero esa manzana puede tener 3 años. Es una manzana que llegó de Washington y que está congelada aquí hace cuánto tiempo en muchos lugares, y dicen, ¿eso es fresco? Pues no, es muy relativo que sea fresca, ¿no? Y eso, ustedes ven, la manzana que mayormente se consume en el país no es la que producen los compañeros en Durango o acá en la Sierra Norte de Puebla, es manzana importada y que tiene muchos años. Entonces, y ya no digamos en otros productos que ya han perdido esa frescura. Entonces, si nosotros definimos exactamente qué es lo que queremos consumir, nos va definiendo qué es lo que debemos de producir. Entonces, hay una producción sostenible, que no comprometa, que no dañe el suelo, que no dañe el agua, que no comprometa la biodiversidad. Necesitamos producir de la manera más cercana a las zonas de consumo. Por eso mucho que se habla de la agricultura local. Pues sí, ¿qué producto más fresco que el que se produjo a unos pocos kilómetros donde están los centros de consumo? O se produjo en la misma localidad. Porque el problema que tenemos como país, y en toda Latinoamérica, es que la pobreza se concentra en las áreas rurales, en las zonas donde teóricamente deben de producirse los alimentos, pero toda la forma en que hemos organizado la producción y la distribución nos ha llevado a que en las áreas rurales no podamos tener un producto fresco. Hablar del pollo de rancho, del huevo de rancho, pues ya es una exquisitez. En muy pocos lugares hay. Uno va a las comunidades rurales y pregunta si hay huevo en una tienda, y sí lo va a encontrar. Y va a ver uno la marca. Y viene etiquetado, y es huevo bachoco, y que se produce en unos pocos estados de la República. Y el pollo va igual, y si vamos a los pederceros vamos a lo mismo. El maíz, una parte ya no es localmente, tiene que llegar de otros lados, y no necesariamente el que mejor da las condiciones. Y de igual manera la distribución. Entonces, si nosotros vemos que para garantizar el derecho a la alimentación tenemos que tener un sistema alimentario apropiado, pues el que más se acerca a cumplir con esas condiciones de sostenibilidad, de productos que no sean nocivos a la salud, que sean frescos para una economía local, pues nos va diciendo que el sistema alimentario, o sea, porque hay diferentes tipos de sistemas alimentarios, ¿no? Y los sistemas alimentarios que se construyeron a partir de las agriculturas campesinas e indígenas en todo nuestro territorio, son los sistemas más cercanos a cumplir con esas condiciones. La agricultura campesina, la agricultura indígena, tiene como característica tener la experiencia de producir de manera sostenible. Aunque no lo haga ahora, porque ha habido programas para que usen semilla mejorada, para que incorporen insecticidas, pesticidas, herbicidas. Hay toda una experiencia y una tradición para usar insumos sostenibles.
De hecho, el último encuesta agropecuaria vuelve a decir que la mayor parte de nuestros productores usan semillas criolla. Eso ya está establecido, eso está registrado tanto en el censo como en las encuestas, predomina la industria. El uso el insumo de mayor uso es el fertilizante, que venga de síntesis química. Y ahora sabemos que hay muchas formas de producir nuestros propios abonos para mejorar la agricultura. Entonces, los sistemas alimentarios de origen campesino, que involucran la agricultura familiar e indígena, están ahí, existen en nuestro país, son los mayoritarios. Por muchas políticas se les dijo especialistas en producir café, en producir caña, y perdieron los sentidos de tener una producción diversa. La milpa se fue debilitando. Mira, es que mejor produce puro maíz y ya con lo que te dé el mercado vas a comprar lo que necesites. Sabemos que esto es un mito. El productor, por el tamaño de sus superficies, con un concepto de agricultura especializada y de alto uso de insumos, no puede salir adelante. Él tiene la necesidad de producir sus propios alimentos y lograr con sus excedentes un intercambio a nivel local para atender los programas locales. Si hubiera una alimentación escolar, podría proveer. Ahorita ha habido algunos intentos de hacer compras locales y resulta que no hay producción local. O sea, hubo una dependencia pública que dijo, bueno, yo en las tiendas que administran un programa de abasto rural, dice, voy a hacer todo el intento de hacer compras locales. Y cuando quiso ir a comprar huevo en las pruebas locales ya no había. Ya ni las gallinas se han perdido porque hubo una competencia con un huevo industrial, producido industrialmente en condiciones totalmente insalubres, que no garantiza la calidad y las propiedades nutritivas, que los desplazó. Igual si queremos ir con el pollo, con la leche misma, ¿no? Tenemos que hacer un recorrido muy grande para que vuelva a llegar. Entonces, los sistemas campesinos es la alternativa no solo para la producción rural, sino para la producción, para el consumo urbano. Porque a través de conjuntar sus excedentes en cada área urbana, en sus áreas incurvencinas, puede tener una producción que le ayude a satisfacer las necesidades. Ahora, el derecho a la alimentación ya da protección a estos sistemas. El derecho a la alimentación está reconocido en la Constitución, ya en nuestro país y igual en varios países, en Brasil, Argentina, tienen reconocido ya el derecho a la alimentación. Y eso da oportunidad de defender la agricultura campesina, porque el derecho a la alimentación implica que debe tutelar el derecho si protege el derecho a producir mis propios alimentos, ¿qué implica eso? Que tengo derecho a los recursos para producir esos alimentos, el acceso a la tierra. Y la tierra decir, bueno, es que va a haber nuevamente reparto, no se trata de asustar, pero aún así hay gente que necesita tierra para poder comer, porque culturalmente para él es la mejor forma de proveerse alimentos es producirlos. Entonces, si bien no hay reparto, tiene que haber políticas que consideran el acceso social a la tierra. No pueden negarse de que hay gente que necesita tierra para producir. Pero también el problema de acceso a la tierra es que no se la quiten. Hay disposiciones que pueden llevar a que alguien lo priven de la tierra, o sea que por un desarrollo minero, por una explotación de hidrocarburos, se puede plantear que alguien sea despojado de la tierra. Entonces el derecho a la alimentación da la protección para que nadie sea privado de la tierra y eso será una discusión y serán juicios que habrá en este país porque no pueden vulnerarse los derechos humanos. El principio a favor del hombre en los derechos humanos tiene que prevalecer si en este país se quiere que se mantenga la justicia y la paz, ¿no? Entonces, esas son de las características que te da el derecho. El derecho a la semilla. Uno diría, bueno, ¿quién te lo priva? Sí, por leyes de propiedad intelectual que tiene que ver con la ley de variedades vegetales que protege a los obtentores, que estamos de acuerdo en que haya una protección, pero lo que no se puede privar es el derecho del campesino de poder utilizar y producir su propia semilla. Y hay riesgos de que esto pueda ser privado. Y de igual manera, el contaminar la semilla. En este país, por ejemplo, el caso de México, que la base fundamental de su alimentación son los maíces, el que se llegara a contaminar por un transgénico sería una tragedia para un país. Y el derecho a alimentación da el derecho a comer una tortilla libre. Eso es un derecho que está establecido y que tiene que respetarse. Mucha gente considera, no importa, no va a haber contaminación. No, está en riesgo. Está en riesgo la seguridad de este país y se puede dar una violación amplísima, no solo a los 22 que han declarado que sus recursos no les permiten, los 22 millones de personas que dicen que sus recursos no les permiten tener una alimentación adecuada, sino si se llegara a dar
una contaminación de nuestros maíces, podríamos tener una tragedia muy grave y una violación muy grave al derecho a la alimentación. Entonces, el derecho a la semilla es que mantengan, además de mi derecho a obtenerla, a reproducirla, a intercambiarla, a conservarla íntegra y no que sea afectada su integridad genética. Y de igual manera, el acceso a la biodiversidad, el acceso a los conocimientos y el derecho a la alimentación, pues da de que toda la población vulnerable tiene que ser protegida, ¿no? De ahí que nosotros consideramos muy importante, ya en la Cámara de Diputados, por unanimidad, o sea, todas las fuerzas políticas de este país, todos los partidos votaron a favor una ley del derecho a la alimentación. Esperamos que en su discusión en el Senado pues consideren esa parte para avanzar. Pero a su vez, así como se ha mencionado, no sería suficiente en materia de la agricultura familiar. Esa ley ya tiene disposiciones a favor de la agricultura familiar. Tendríamos que ir pensando, así como se ha propuesto aquí también en este foro, en una ley, no yo llamaría de agricultura familiar, una ley de derechos de los campesinos y las campesinas de este país. Entonces, mis dos recomendaciones de este foro es seguir el proceso de aprobación de la ley del derecho a la alimentación adecuada, ley federal, así quedó denominada, que va a estar en discusión y a revisión de acuerdo a las facultades de esta Cámara de Senadores, y como se ha propuesto, lo mencionaba el senador de Médicis, construir una ley que ante todo garantice los derechos que tienen los campesinos y las campesinas de este país y que contribuyamos a ese esfuerzo y nos sumamos a ese esfuerzo que han hecho otros países como Argentina, que han ya legislado en un enfoque de derechos para salir adelante en garantizar un derecho fundamental a la alimentación y por la vida misma, ¿no? Muchas gracias, ¿no?